Bueno, queridos amigos, otra vez estamos empezando a generar contenido multimedia para nuestras redes, para todos ustedes que nos empezaron a hacer preguntas en nuestras redes. Tiene que ver con los neumáticos, con las ruedas. Bueno, y nos pareció importante hoy charlar con un experto, que es Carlos Espinazola, que Carlos es el responsable de producto de neumáticos de auto, camioneta y dos ruedas de Michelin, nada más y nada menos, una marca líder que nos acompaña a nivel global en alianzas estratégicas con la Federación Internacional del Automóvil, desarrollando todo tipo de campañas. Y bueno, Carlos, hoy la idea es llevarle a la gente, llevarle a todos los que nos están viendo y nos van a ver después en este video que vamos a ir publicando, información objetiva, importante de qué tener en cuenta cuándo compramos un neumático, cuándo hay que cambiarlo, cuándo hay que la presión de inflado, cada cuánto, cómo. Bueno, distintas cuestiones y distintas preguntas. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, el tema del neumático es algo, es un tema muy importante, es un elemento de seguridad, si no uno de los más importantes elementos de seguridad que justamente constituyen un vehículo. Justamente cuando hablamos del neumático, tenemos que entender de que este componente es el único elemento que une el vehículo con el suelo. O sea, todo lo que ocurra en ese vehículo y todo lo que ese vehículo quiera transmitir, ya sea de potencia de aceleración, frenado, comportamiento, sensaciones de manejo, confort, todo va a pasar por los neumáticos. O sea, esa unidad que va a ligar justamente el piso con el vehículo es el neumático. Entonces pasa todo por ahí. Y por eso es que es tan importante que, por un lado, tengamos el neumático correcto, por otro lado, que ese neumático correcto hace la diferencia, porque no son todos iguales. Por eso es importante que cada neumático sea el correcto en lo que tenga que ver con el uso que se le va a dar al vehículo, en el tipo de carga que va a transportar, el tipo de manejo que vamos a aplicarle. Entonces, es un componente el cual está adaptado justamente a ese vehículo, pero también se adapta y muchas veces, dependiendo del tipo de utilización, ¿no? A veces un poco más específica, tiene que ser reemplazado para adaptarse justamente a ese nuevo tipo de utilización, porque tal vez cambió radicalmente el tipo de suelo por donde va a rodar. Entonces ahí ya tal vez tenemos que salir de lo que es un neumático de monta original del vehículo para un neumático más específico para esa condición de rodaje. Entonces, algo importante que quería transmitir es eso, que tenemos que pensar en que el neumático es el único elemento que une el vehículo con el suelo, y que cuando hablamos o escuchamos la palabra parche de contacto o lo que es el área de apoyo del neumático, o sea, para hacerlo bien gráfico, es como si estuviera apoyado sobre cuatro manos, porque justamente el equivalente del área o del pedazo de neumático o de goma que va a intervenir con el suelo equivale más o menos al área de una palma de mano. Y así, es como si el vehículo estuviera justamente montado, parado, sobre cuatro palmas de mano, y por sobre esas palmas de mano va a ocurrir todo. ¿Está bien? Es por eso que es tan importante el neumático. Y cuando hablamos de neumático hablamos también de las presiones, que es un tema que vamos a entrar en un ratito a entender por qué es tan importante esto y cómo tenemos que hacer para tener la presión correcta en los neumáticos. Esa es una pregunta, vos sabés que muy recurrente que nos hacen en nuestras redes. ¿Cuánto? ¿Cuánto le tengo que poner? Porque el neumático me dice una cosa, el fabricante del auto me dice otra, el de la gomería me dice otra. Bueno, ¿a quién le hacemos caso? Acá tenemos a Carlos, que es el experto y nos va a contar cuándo tengo que medirla. En frío, en caliente, cuando llueve, cuando usé el auto, cuando no usé el auto. Bueno, todas estas cosas son las que Carlos nos va a ir contando. Excelente. Bueno, a ver, si querés podemos empezar entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente a la hora de salir a la ruta? O sea, ¿cuáles son como dijiste vos, en esta época, ¿no? que por lo próximo también en general a lo que son periodos vacacionales, ¿no? Y también en tiempos que uno a veces se reúne con amigos, familia, suele salir a la ruta, suele cambiar esa condición de rodaje también del vehículo, ¿no? Que a lo mejor lo utiliza más de forma local para ya
utilizarlo más de forma regional, ¿no? O tomar una ruta y hacer más de 100 kilómetros, ¿no? Entonces, cuando cambia ese tipo de utilización o ese tipo de uso tal vez cotidiano, es un buen momento para nosotros hacerle por un lado, un chequeo, ¿no? Estar seguros de que ese neumático va a salir a la ruta de forma segura, y por eso tal vez está buena hacer un chequeo visual, pero tal vez tomarnos la molestia de pasar por un especialista, por un punto de venta, para que tal vez verifique ese neumático a ver si está en condiciones óptimas en lo que respecta a su profundidad de dibujo, ¿no? A su escultura, como también lo que es la estructura de ese neumático, ¿no? Entonces, ahí también entramos en lo que es la fecha de fabricación del neumático y la vida útil del neumático, ¿está? Entonces, Bien, esa es como que vamos... otra gran pregunta que nos hacen. ¿Cuánto me dura? ¿1000 kilómetros? ¿10.000? ¿100.000? Bueno, vamos a tratar de Exacto. responder entonces. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, tengo un pequeño videito acá que tal vez es interesante, que habla del día a día del neumático, para uno entender un poquito a cuánto ese neumático, o en promedio, a qué es expuesto ese neumático, o sea, cuál trabajo duro tiene, cuán trabajo duro tiene ese neumático. Si te parece, lo voy a compartir. Claro que sí. Michelin, la mejor forma de avanzar. Bueno, entonces, como vemos ahí en el video, el neumático está totalmente expuesto a un montón de situaciones, ¿no? que lo estresan, ¿no? Es por eso que decimos que ese neumático, en el momento que se lo monta en el vehículo, ¿no? Que se lo equipa en el vehículo, es cuando realmente comienza a trabajar y, entre comillas, comienza a envejecer también, ¿está bien? Entonces, nosotros cuando hablamos de la vida útil del neumático, es importante que se entienda de que los neumáticos en general no tienen vencimientos, ¿está? Lo que nosotros hablamos es de una vida útil. Y cuando hablamos de vida útil, voy a ir, después vengo para atrás, ¿no? Voy a avanzar un poco acá en esta presentación. Hablamos justamente de cuánto es lo recomendado de ese neumático haber estado rodando. Nosotros decimos que el neumático en general lo que tenemos que tratar es de que no tenga más de 10 años desde su fecha de fabricación, ¿ah? De estar colocado. ¿Por qué? Porque dentro de esos 10 años tomamos como que es una edad suficiente como para que ese neumático haya sido vendido y haya sido utilizado, ¿tá? Y cuando hablamos de utilizado, nosotros decimos que ese neumático en general debería tener una utilización no mayor a 5 años,
¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedamos? 5 años para que ese neumático se fabrique, se transporte, se estoquee en industria, se estoquee en el punto de venta, se venda y después pueda rodar. ¿Tá? Entonces, es por eso que en general la garantía del neumático se dice que es de 5 años a partir de su fecha de factura, ¿tá? No de su fecha de fabricación. ¿Está bien? Entonces, es por eso que en general lo que decimos es, nuestros puntos de venta no deberían vender con neumático que ya tengan más de 5 años desde su fecha de fabricación para poder garantizar esos 5 años de rodaje, ¿está bien? Hasta llegar a los 10 años desde su fecha de fabricación. ¿Cómo voy a saber yo en esta fecha de fabricación? Bueno, está en el costado del neumático. ¿Está bien? Esos numeritos y ese código de letras que vamos a encontrar en el costado del neumático, ¿no? Que muchas veces está, o sea, tiene el prefijo DOT, nos da información de dónde se fabricó ese neumático, y lo más importante son los últimos 4 dígitos que nos informan la semana y el año cuándo fue fabricado. ¿Está bien? Este neumático, por ejemplo, dice 4800, quiere decir que fue fabricado en la semana 48 del año 2000. ¿No? O sea, es una foto de ejemplo. Entonces, en teoría, este neumático debería haber sido vendido, ¿no? o montado de fábrica hasta el año 2005 para darle al usuario 5 años para que pueda ser utilizado. Se habla 5 años porque es una exposición promedio de ese neumático al desgaste, a lo que son las condiciones climáticas, a las millones de deformaciones que puede llegar a tener, ¿no? Y es una condición promedio de estrés que puede llegar a soportar un neumático, ¿ok? Eso con respecto a la fecha de fabricación. Excelente. Bueno, entonces, súper claro, los últimos 4 números, los primeros números, semana del año en la que se fabricó, y los segundos números, el año. En este caso, semana 48 del año 2000. Exactamente, exactamente. Genial. Súper bueno, claro. Y si de repente nosotros nos encontramos con que ese neumático tiene que ser reemplazado porque está por encima de estas fechas, o se encuentra en alguna situación que amerita ser reemplazado, como alguna rotura, algún corte accidental que puede tener, signos de envejecimiento, o sea, el caucho como medio agrietado, ¿no? Y nos recomiendan cambiarlo. Es importante identificar qué neumático tiene montado este vehículo, ¿no? Algo importante es que la especificación técnica del neumático la da siempre el fabricante del vehículo, como así también las presiones de inflado, ahora cuando hablemos un poquito de presiones. Okay. ¿No? O sea, porque eso es algo que antes, viste, vos preguntabas, che, ¿y qué lleva un Renault 18? Y ponele llanta 13 en la 185 70 13, ¿por qué se le va bien? Acá no es que le vaya bien, acá es que haya sido recomendado y homologado por el fabricante del vehículo. Lo mismo que las presiones, cuando, che, ¿cuánto le pongo? Y ponele 28, como era antes típico, ¿no? O le preguntaban al encargado del punto de venta, ¿no? Al gomero. Y ponele 30, ponele 28. No, eso no es recomendado realizar. O sea, lo que tenemos que hacer siempre es ir al manual del vehículo, ir al manual del auto, ir a la tapa de combustible, o al parante, ¿no? Atrás del parante de la puerta. Lugares, digamos, los típicos lugares que encontramos las presiones de inflado recomendadas por el fabricante del vehículo, como vos decís, hacerle caso. Exacto. Muchas veces, Carlos, yo de repente veo... Porque ahí también está la dimensión del neumático en general. Ahí hablan, no solo de la presión, también de la dimensión en general. Perfecto, perfecto. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta, si tengo un auto usado, si la goma que está colocada o el neumático que está colocado es el correcto, viendo lo que me indica el fabricante del vehículo. Y también yo veía, quizás lo hablamos después, pero veía que me hacía un dibujito, que con más valijas en el baúl, más presión, y con menos valijas, menos presión. ¿Eso es correcto, es incorrecto? Excelente, excelente. Bueno, vamos a las presiones neumáticas entonces. Dale. Vamos a ir y venir. La idea es pues, tocar todos los temas, ¿tá? Exacto. Entonces, algo importante, que bien me preguntabas vos recién, es ¿cada cuánto tengo que calibrar o medir las presiones? Mirá, en general, la recomendación es como mínimo una vez al mes, como mínimo, ¿no? Lo recomendado, o recomendable, perdón, sería cada 15 días,
pero como mínimo sería una vez al mes o antes de cambiar mi condición de manejo, como te decía, a ver, ahora que vamos a agarrar la ruta porque nos vamos de viaje y es un buen momento para controlarlo. Mismo que lo haya hecho tal vez hace 2 semanas atrás, bueno, si voy a hacer un viaje largo, controlemos la presión. Entonces, eso con respecto a la frecuencia de control de las presiones. ¿Cada cuánto lo medimos? Luego, como vos me explicaste recién. Perfecto. Exacto, exacto. Ahora, vos habías comentado algo de la presión en frío, en caliente. Bueno, la presión de los neumáticos para un uso personal, cotidiano, el uso que le damos nosotros, es siempre en frío. O sea, la presión que se indica en el parante, en el manual, o la que nos indican, es siempre la presión en frío. Cuando hablamos de una presión en frío, quiere decir que es una presión medida sin haber rodado el vehículo o con un rodaje, entre comillas, mínimo. ¿Está bien? Cuando yo hablo de rodaje mínimo es que no haya hecho más de 5 kilómetros, ¿no? Desde tu casa hasta, vamos a suponer, una gomería o hasta una estación de servicio, a una velocidad por debajo de los 60 kilómetros por hora. Porque si yo ando a más velocidad o por un tramo, ¿no? Una extensión de kilómetros mayor, ya ese neumático va a haber calentado. Si el neumático calienta, la presión de inflado va a variar. Entonces, lo que yo voy a ajustar o voy a medir, tal vez no esté del todo correcto. ¿Está bien? O sea, en general, cuando el neumático calienta, lo que hace es aumentar la presión. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a medir la presión, en general tengo que hacerlo en un lugar cerca de mi casa, tal vez sin haber rodado ni haber salido de la ruta todavía. ¿Entendés? Entonces lo hago en la estación de servicio, que a lo mejor está a la salida, antes de salir de la ruta, y lo mido ahí no hay problema. O sea, por eso que es en frío. Ahora, si, che, ¿cómo hago? Pero si no pude, y si de repente me acordé en el medio de la ruta, bueno, ahí tengo que tener la consideración de que si lo que estoy midiendo yo en realidad está más o menos entre 3 y 5 libras de la presión en frío que me está recomendando. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la presión en frío. El vehículo me indica 33 libras adelante, vamos a suponer, 33 libras atrás, ¿no? 33 PSI. Perfecto. Voy, lo calibro 33, estamos todo ok. Ahora, ¿qué pasa si yo me encontré en el medio de la ruta 2 en Dolores y ahí se me ocurre medir la presión y yo salí desde Buenos Aires? Ya hice casi 200 kilómetros a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Esos neumáticos ya calentaron. Entonces, al haber calentado, la presión aumenta. ¿Está bien? Entonces, al aumentar la presión, en realidad lo que vos vas a estar midiendo va a estar entre 3 a 5 libras de lo que realmente tiene, ¿tá? Ese neumático en frío. Entonces, si yo voy y mido 30, ¿tá? O mido 33, vamos a suponer, ¿está bien? Ok. Tengo que pensar que en realidad yo estoy midiendo de 3 a 5 menos de lo que tiene. ¿Se entiende? O sea que si yo mido 33, vamos a poner el mejor de los casos, ese neumático en realidad está con 30. ¿Ah? Entonces, si mi vehículo me pedía una presión de inflado de 33 y yo mido 33 en caliente, en realidad no estaba con 33 en frío, ¿se entiende? Estaba con 30, ¿ah? O con 28. Entonces yo lo que tengo que hacer ahí es subirlo entre 3 y 5 por encima. ¿Está bien? Pero nunca tengo que bajarlo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy mido en caliente y che, tiene 37 y llevaba 33, jamás tengo que bajar la presión. ¿Está bien? Porque es muy probable que estaba con 33 antes, nada más que por el efecto de la temperatura es que se fue a 37. Ok, ¿Bien? digamos, Entonces, tengo que tener en cuenta esta variación que vos me decís. Si está por arriba, bueno, no tocarla, y si está por abajo, compensarla entre 3 a 5 libras. claro, es justamente lo que dice acá en la pantalla. Dice, aumentar la presión recomendada en un 15%, ¿está? Más o menos eso, ¿está? Entre 3 y 5 libras. Bien. ¿Está bien? Excelente. Perdón. Eso es importante, ¿tá? Y sobre todo porque siempre es mejor tener una presión alta que baja, ¿está bien? En lo que es el neumático. Es preferible estar 2 o 3 PSI por arriba, pero no 2 o 3 PSI por abajo. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le puede suceder al neumático si circulamos con la presión baja, por ejemplo? Muy buena pregunta. Entonces, con la presión baja, voy a tener yo un sobrecalentamiento del neumático, porque va a tener una mayor flexión. Entonces,
Si yo tengo una mayor flexión, tengo mayor calentamiento. Si tengo mayor calentamiento, tengo mayor estrés del neumático. Si la presión es demasiado baja, ese calentamiento puede ser excesivo y damnificar el neumático en su estructura y de manera no temporal, sino para siempre lo damnifica, ¿no? No es que después se enfríe y ya está, ¿no? Entonces, por un lado, con respecto a eso. Después, si yo la presión de inflado la tengo por debajo de lo recomendado, la dirigibilidad, o sea, el manejo de ese vehículo también va a ser comprometido porque al tener mayor, digamos, flexibilidad, mayor flexión de los costados, las maniobras que yo realice van a tardar más en tomar efecto. ¿Ah? Imagínate que si ese neumático se deforma mucho más, mientras yo muevo el volante, ¿no?, del vehículo, ese volante va a mover la rueda y la rueda va a tener que mover los costados para que después el centro, el área de contacto, pueda transmitir eso al piso. ¿Está bien? Entonces, cuanto menos rígido esté justamente ese neumático, más voy a tardar en transmitir los movimientos del volante. Entonces, eso va a hacer justamente de que una maniobra de evasión, por ejemplo, o una maniobra de esquive, tal vez no sea tan precisa como debería serlo. Por otro lado, si yo tengo una presión de inflado más baja, también el famoso efecto patito o aquaplaning, ¿no?, en una situación, por ejemplo, de lluvia, va a ocurrir antes de lo normal. ¿Por qué? Porque la presión del neumático está totalmente ligado a eso. Entonces, cuanto la presión, como vemos acá en este gráfico, cuanto la presión más baja sea, el aquaplaning va a aparecer a menor velocidad. ¿Está bien? Okay. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una presión de 30 libras, tal vez en una situación estándar, ¿no?, con 6 milímetros de agua en el piso, la velocidad en el cual se va a producir ese efecto patito, ¿no?, que es el efecto tipo tabla de surf, o que el neumático se levanta, ¿no? O sea, el agua me despega la banda del neumático del suelo y flota sobre el agua, ¿no? Al flotar sobre el agua pierdo totalmente la adherencia. Esa sensación de como que el auto se acelera cuando agarra un charco de agua es eso, es que el neumático está flotando, está planeando sobre el agua. ¿Está bien? ¿Y cómo yo justamente controlo el aquaplaning? Bueno, lo controlo por un lado teniendo dibujo, teniendo escultura, teniendo profundidad de escultura, y que esa profundidad de escultura pueda evacuar el agua y pueda guardar el agua para que el dibujo, digamos, pueda tocar el suelo. Y por otro lado, con la presión de inflado correcta. ¿Ah? Fíjate acá que con una presión correcta ocurriría a 70, pero con una presión baja puede ya ocurrir a 50 o a 60, ¿no? Con 15 ya sería una presión demasiado baja, pero vamos a ver, con 22 libras, que es una presión que uno suele encontrar, ya bajó 10 kilómetros la velocidad a la cual podría arrancar. Quiere decir que va a ocurrir más prematuramente. ¿Está bien? O sea, ese neumático va a tener menos herramientas, digamos, para poder combatir la ocurrencia del aquaplaning y poder darnos más seguridad ante una situación de manejo en lluvia. Bien. Es por eso que siempre se habla también de adecuar la velocidad. Esto es algo importante también. Cuando está lloviendo tenemos que bajar la velocidad, porque las distancias de frenado, por un lado, se incrementan, pero también la posibilidad de que ese neumático entre en el efecto de aquaplaning es mayor. Fíjate acá, estas son unas imágenes rodando a diferentes velocidades, y cómo justamente cuando aumento la velocidad se va achicando, digamos, la cantidad de caucho al piso que tengo, ¿no? Entre lo que son, por ejemplo, los 70 kilómetros o los 50 y los 100. ¿Ves cómo aparecen esas manchas que se ven ahí, verdes o amarillas? Es en realidad el agua entre medio. ¿Está bien? Bueno, entonces súper importante la presión de inflado, por lo que nos estás contando, evita que el neumático se desgaste prematuramente, evita o mejora la situación ante una cuestión de una capa de agua que nos puede producir el hidroplaneo. Y en cuanto a esto que vos me decís, se me ocurren dos preguntas para hacerte. El primero es la profundidad mínima que debe tener un neumático. Y más allá de eso, para que la vayas pensando, me pasa que de repente necesito comprar dos
neumáticos, porque no llego a comprar los 4, que a veces nos pasa por una cuestión de presupuesto. Bueno, en vez de cambiar los 4, necesito cambiar 2. ¿Dónde los pongo? Adelante, atrás, cruzado, uno de cada Buena lado. pregunta. Es Buena algo que pregunta, también nos preguntan habitualmente, así que te dejo esto para que lo vayas pensando. Bueno, vamos con lo de la profundidad del dibujo, ¿no? O sea, la altura de ese dibujo. Lo legal habla de 1.6 milímetros, ¿está bien? O sea que en el punto de menor profundidad, ¿no? Porque ese neumático va a tener un dibujo y tal vez dependiendo del desgaste o cómo se lo utilizó, tal vez se gastó un poco más para el lado de los hombros o de los costados o en el centro, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de profundidad de escultura, el mínimo legal es 1.6 milímetros. Pero, en general se recomienda que si yo justamente voy a hacer mucha ruta y voy a utilizar el neumático en un viaje largo y voy a tener que transitar en situaciones que puede haber justamente piso mojado o diferentes condiciones de suelo, 1.6 es el límite, por lo cual entre 2,5 a 3 ya tengo que comenzar a pensar tal vez en cambiarlo, ¿está bien? Porque sabemos que ante una situación de mucha agua, voy a tener que tener mucho cuidado con la velocidad y adaptarla para poder circular de manera segura, ¿está bien? Eso por un Bien. lado. Bien. Después, con respecto a si voy a cambiar justamente neumáticos, cuántos cambiar y dónde colocarlos. Bueno, entonces, si se nos da a la hora de hacer ese chequeo, ese control antes de salir a la ruta y vemos que tenemos 2 neumáticos que de repente están con un desgaste justamente ahí con 2 milímetros, o que ya está mal gastado, o que lo vemos un poco envejecido y necesito cambiar, pero de repente, como decís vos, por presupuesto, o porque en realidad tal vez son los 2 delanteros que lo ves así, y los traseros tal vez tienen más dibujo, y decís, che, bueno, vamos a cambiarlos de adelante nada más, en vez de cambiarlos de atrás. ¿Dónde los pongo? ¿No? Esa es una muy buena pregunta, y también hay mucho ahí de mítica, podemos llamarlo, ¿no? O de Dicho una popular. cultura dicho popular, exacto, también, y de que se va transmitiendo, ¿no? De padre a hijo, es que siempre decís, no, poné los nuevos, los pones adelante. Bueno, en realidad es al revés, o sea, la recomendación nuestra y en realidad de lo que es el mundo del neumático y del vehículo, habla de que los mejores neumáticos tienen que ir atrás, ¿está bien? Okay. ¿Por qué? Esto tiene una explicación. Por un lado, vos adelante, ante alguna ocurrencia de algún daño accidental o de algún tipo de destalonamiento o de compromiso de ese neumático en el eje delantero, vos tenés el volante, vos tenés la dirección. ¿Ah? Entonces, si ese neumático sufrió un pinchazo, un reventón o algo, yo en general lo voy a sentir yo en el volante a eso, voy a estar atento y en general lo voy a poder controlar, ¿está bien? Porque, digamos, vas Ahora, a si esa... poder, ante un imprevisto de esto, teniendo el volante, voy a poder tener alguna acción preventiva, para decirlo de alguna manera. Sí, o justamente paliativa para salir de esa situación de la mejor manera. O sea, asegurar el volante, soltar el acelerador, ir peinando despacito el freno para detenerme, obviamente nunca bruscamente, porque tenemos un neumático el cual está sin presión de inflado, ¿tá? Entonces va a transmitir medio erráticamente esa potencia de frenado, ¿está bien? El vehículo. Pero si me ocurre atrás, ya ahí el vehículo dinámicamente se va a comportar diferente, ¿tá? Porque va a tener un comportamiento errático, ¿está bien? Y yo no voy a tener control sobre esa dirección. Entonces, es por eso que decimos que los mejores neumáticos tienen que ir atrás. Después hay otro tema también. En general en los vehículos que la mayoría, hoy en día son de tracción delantera, en general se desgastan más los neumáticos delanteros que los traseros. ¿Está bien? Entonces, por el tema que adelante yo tengo la tracción y la dirección, ¿tá? Y atrás es un eje portador, nada más. Es por eso también que después se recomienda la rotación para poder equiparar esos desgastes, ¿no?
y Esa después a la hora de cambiar. era la próxima pregunta que te iba a hacer. Buenísimo. Rotar, Ahora, adelante, atrás, en diagonal, ¿cómo lo hacemos? buenísimo. Entonces, como justamente ya el vehículo, sea tracción delantera o trasera, va a tener velocidades de desgaste diferentes entre un eje y otro, es que se recomienda la rotación. La rotación justamente es el permutado de neumáticos entre el eje delantero y trasero. La recomendación nuestra es que sea cruzado. ¿Está bien? Que sea cruzado. O sea, invertirle el sentido de giro. Otro mito. Muchos gomeros dicen, no le invertir el sentido de giro, que se deforma el neumático. Bueno, no. En el neumático radial, por lo menos de nuestras marcas sobre todo, que son todos radiales, no ocurre eso. ¿Ah? O sea, el neumático no se va a deformar porque cambie el sentido de giro. ¿Está bien? En general, hoy la industria habla de neumáticos que no tienen sentido de giro, sino que tienen lado de montaje, ¿ah? Una cara externa y una cara interna, pero no sentido de giro, por lo cual se recomienda rotar cruzado. ¿Por qué cruzado? Porque en general ese neumático, por sus tacos, cuando van girando y cuando van gastándose, esos tacos tienen un borde de ataque y un borde de escape. Entonces el borde de escape en general es el que suele desgastarse más, por lo cual se genera a veces tipo un dientecito, como llamarlo, de sierra, o sea, un mayor desgaste en la parte del taco trasera que delantera. Y si yo siempre giro para el mismo lado, se va a ir acrecentando eso. Y después puede llegar a generar tal vez situaciones de ruido, de rumorosidad en rodaje. Entonces yo, alternando y haciendo que gire para el otro lado, imagínate como que se tornea ese taco, entonces voy a garantizar que el desgaste sea lo más parejo posible y lleguen al final de la vida de la mejor manera posible, y de esa forma intente cambiar de a 4 los neumáticos en vez de a 2. ¿Está bien? Pero bueno, volvamos al tema para cerrar el tema de los traseros atrás. Y hay algo que seguramente vos lo debes tener claro, es que para alguien, para, digamos, un conductor que no es profesional, un conductor que no es piloto, un conductor como cualquiera de nosotros, es más fácil controlar al vehículo en una situación de que se vaya de trompa el auto, digamos, a que se vaya de cola. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo menos dibujo atrás y el vehículo se me sale de cola, ¿no? Se me sale con los neumáticos traseros, o sea, tiende a irse de cola, tiende a tener subviraje, ese vehículo va a ser más complicado de controlarlo de que si se me va de trompa. ¿Está bien? Entonces, para un conductor no experimentado es mucho más fácil controlar el vehículo si se va el eje delantero que si se va el eje trasero. ¿Ah? Entonces, es por eso que los mejores neumáticos tienen que ir atrás para mantener ese balance y que justamente la mayor adherencia la tenga en el eje trasero para que no tenga ese subviraje. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, súper claro, venimos hasta acá. Y tengo otra pregunta, que esto me ha consultado también mucha gente, e incluso estos días que le estuve comentando a amigos que íbamos a hacer esta charla con vos, íbamos a hablar de este tema tan importante en esta época. Una de las preguntas que me hicieron es, cada vez que voy a lavar el auto, veo que le colocan productos abrillantadores o siliconas o ese tipo de productos al neumático, para limpiar el neumático o para que quede brilloso a la vista y quede lindo. ¿Se recomienda, no se recomienda? ¿Hay alguno en especial? ¿Perjudica el neumático? Como experto, ¿qué nos podés contar sobre esto? Mira, lo que nosotros recomendamos en estos casos es, si vamos a utilizar este tipo de productos, que sean de marcas reconocidas. Okay. O sea, porque de esta forma nos aseguramos de que son productos ya probados, ¿ah? Y hasta a veces justamente consultados o acordados con los fabricantes de neumáticos. ¿Ah? O sea que muchas veces a nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una línea de productos, ¿no? Por ejemplo, de embellecedores, y esos productos, una marca internacional, digamos, una multinacional que se dedica a esto, nos pasa esos productos para que puedan ser probados en neumáticos y justamente asegurarnos de que no generan ningún efecto nocivo para el caucho. ¿Está bien? En general se dice de que si ese producto no tiene derivados de hidrocarburos, no le haría daño al neumático. Pero ese es el problema, que muchas veces tal vez marcas o productos así caseros, tal vez
ponen una gotita de algún producto, el cual tal vez sin saberlo es derivado de hidrocarburo, y ahí sí puede llegar a provocar un envejecimiento prematuro del flanco del neumático, un agrietamiento después al poco tiempo de uso. Entonces, yo digo, ¿se puede usar? Sí, se puede usar cuando lo llevamos a veces al lavadero que lo utilizan. Y en general los lavaderos utilizan marcas reconocidas, ¿no? Pero estar atento a eso muchas veces. Si vemos algo o alguna situación media extraña que está ocurriendo en el neumático, así de algún tipo de grieta, o tener cuidado, porque a lo mejor es porque se está utilizando un producto el cual no es adecuado para el caucho, para la goma, no se lleva bien. Excelente. Bueno, buena la respuesta entonces. Tener en cuenta eso, la marca, una marca reconocida, y de última consultar con el fabricante, ¿no? Siempre. Me ha pasado que de repente veo los neumáticos y veo que están como opacos, como con un color azulado, como raros. ¿Esto es normal? ¿Es peligroso? ¿Tengo que prestarle atención a ese color que a veces lo tiene, a veces no lo tiene? ¿A qué se debe esto? ¿Se puede deber a un camino que agarré o algo particular del neumático? Sí, ahí hay varias causas. En general el color ese azulado, dependiendo si es en la banda de rodaje o en el costado, se puede ver a veces a un exceso de temperatura en el neumático. ¿Está bien? Ok, Muchas veces puede estar asociado a una baja presión de inflado también. Es lo que yo hablaba, que a veces cuando se rueda con baja presión de inflado hay que tener cuidado porque generan cierto estrés en la carcasa, en la estructura de ese neumático irremediable. ¿Está bien? Entonces, ese azulado a veces es un signo de que ese neumático estuvo expuesto a alta temperatura, pero no tal vez por alta temperatura del calor, sino por haber rodado con baja presión que lo hizo calentar de manera normal. ¿Entendés? claro. Y otras veces también, dependiendo del fabricante, dependiendo del neumático, a veces esas tonalidades que se ven es porque justamente la temperatura es producto de, o sea, la temperatura va a hacer que reaccionen ciertos componentes de la goma y van a hacerlo tal vez cambiar de color. Y no necesariamente es algo nocivo, ¿tá? Sino que es una característica de ese neumático por los componentes que tiene, que son ínfimos, o sea, tiene un montón de componentes, o sea, el caucho para poder justamente resistir al ozono, al sol, a los cambios de temperatura, a estas deformaciones, a todo, tiene azufre, tiene cauchos naturales, cauchos sintéticos, ciertos componentes para protegerlo del envejecimiento prematuro, ¿tá? Un montón de cosas. Y que muchas veces, justamente con el rodaje, con el calor, suelen hacerle cambiar de tonalidad al caucho. Bien. Bueno, súper claro. Ahora tengo una consulta porque más que nada en la pandemia, ahora nos empezamos a mover un poco más, pero hay gente como yo que quizás el vehículo lo usa o el fin de semana o cada 15 días para ir al supermercado. Yo la verdad que uso poco el auto. Y bueno, me ha pasado que me ha quedado un mes estacionado en el mismo lugar sin mover. ¿Eso perjudica? ¿Hay que mover el auto cada tanto? La presión de inflado me imagino que también es importante en ese caso. Sí, a ver, eso es algo que muchas veces recomendamos también cuando a veces visito importadores o concesionarias, ¿viste? Ujú. Eh, eh, o a veces nosotros tenemos una gama de productos para vehículos clásicos, ¿no? Y Ok, muchas veces hay vehículos clásicos que están a veces en exposición, parados, o mismo a lo mejor tenés un vehículo clásico y lo tenés a lo mejor 6 meses dentro del garaje y no lo moviste, ¿no? me pasa. Y Tengo un ahora Fiat 600. sí, qué bueno, qué bueno, qué Sí. bueno. Entonces, lo que se recomienda siempre es mínimo una vez al mes, y lo recomendado es cada 15 días, pero bueno, como mínimo una vez al mes, aunque sea moverlo 2 centímetros al auto, ¿verdad? O sea, sacarlo de esa posición, ¿está bien? De, de apoyo, digamos, de los neumáticos, moverlo 10 centímetros para que el neumático apoye en otra zona, ¿ah? Cambie la zona de apoyo, de esa forma la carcasa como que no se va a estresar o a fatigar, por un lado, y por otro lado, el mismo estar apoyado y a la oscuridad y a veces en una zona húmeda, hace de que mismo que el caucho tenga propiedades que lo protegen contra
la humedad o contra el efecto del agua, ¿no? Y que no oxide sus componentes, no es 100% impermeable, por lo cual, si yo lo tengo en una misma posición, tal vez la humedad comienza ya a meterse, ¿no? entre el caucho y poder llegar tal vez a los componentes internos, y el día de mañana, cuando yo salgo a la ruta, voy a sentirte alguna vibración o algo, y tal vez el neumático en esa zona se empezó a oxidar y ya tiende a deformarse, ¿está bien? Sí. Por lo cual, siempre es bueno, como te digo, una vez al mes, aunque sea moverlo 10 centímetros, ¿no? Que salga de esa posición de reposo y pase a cargar la carcasa, a cargar el neumático en otra zona del neumático. Eso es bueno hacerlo siempre. Es más, y es más, te digo, si no lo vas a mover, hasta si le quiero poner 5 libras más, dejarlo con 5 libras más. ¿Ah? Okay. Siempre mejor que tenga un poco más de presión si lo voy a tener parado el vehículo que con menos presión, porque con menos presión voy a tener esa carcasa más exigida todavía. ¿Está bien? Perfecto. Y otro tema, ya que estamos hablando de esto, las válvulas, los taponcitos negros, son importantes, no hay que ponérselo, cada cuánto La válvula, chequearlo. mira, la válvula es algo importantísimo, pero importantísimo porque cuando hablamos de un conjunto neumático, ese conjunto neumático no es solo el neumático, sino es el neumático, propiamente dicho, la cubierta que todos conocemos, sino también la rueda, la llanta, y la válvula. O sea, esos 3 componentes son los que van a garantizar la hermeticidad, ¿no? O sea, van a garantizar que ese neumático mantenga la presión de inflado. Claro. Por eso nosotros decimos, y esto es importante decirle a los oyentes o a nuestros seguidores, es que a la hora de cambiar el neumático se aseguren de que en el punto de venta nos cambien las válvulas. ¿Ah? O sea, siempre que cambie un neumático, ¿no? Por uno nuevo, porque ya se me gastó, porque ya cumplió su ciclo de vida, me tengo que asegurar de que me cambien la válvula. La válvula vale 2 mangos, ¿no? Hablando en criollo, comparado con lo que vale el neumático, con lo que vale mantener la seguridad, ¿entendés? En el rodaje. Entonces, yo a lo mejor pongo lo mejor en neumático y no cambié las válvulas, y bueno, y a lo mejor esa válvula, como está expuesta justamente a presión, a temperatura, al inflado, y que es una parte mecánica con un resortito, que a lo mejor se puede llegar a trabar porque ya está cansado, ya está gastado, cambiarlo. Siempre cambiarlo cuando voy a hacer un cambio de neumáticos. O sea, eso nuestros puntos de venta, nuestra red, eso lo tiene ya como instrucciones de trabajo. No se le pregunta al usuario, che, ¿te cambio la válvula? No, cambiásela a la válvula. Pero bueno, yo hablo por mi red, por eso es importante de que el usuario lo tenga en la cabeza y lo verifique que eso se lo hayan hecho. Y cuando cambie la válvula, esa válvula también tiene un taponcito, porque ese taponcito también va a garantizar cualquier pérdida que puede llegar a haber en el interior de la válvula, ese taponcito va a tratar de contenerla. Por eso es importante también ponerle el taponcito. Y también para que no entre tierra, que no entre algún palito, que no entre algo que pueda llegar justamente a trabar esa parte mecánica que tiene, que es un resortecito con un palito en el medio, el cual con la presión hace que se quede para afuera, ¿también? Entonces, y lo mantenga estanco. Entonces, si entra cualquier materia entre medio de ese componente mecánico, se va a trabar o tal vez va a tener una microfuga por ahí. ¿Ah? Que tal vez dice, che, ¿cómo perdió el neumático? Mirá, el neumático está bárbaro, no agarra ningún clavo. Sí, pero tal vez fue por la válvula por donde perdió el aire. ¿Está bien? Claro. Bueno, súper importante. Carlos, como para ir cerrando, porque la verdad que hemos hablado un poco de todo, súper importante. No sé si vos querés redondear con algo, pero yo te quiero hacer una consulta que me parece importante. ¿Hay neumáticos de segunda? Porque muchas veces nos preguntan. Bueno, a ver. Yo puedo hablar por nuestras marcas. Nosotros, obviamente, nuestros neumáticos son todos neumáticos que han pasado por todos los controles de calidad. Y en general, en nuestro país, ¿no? En el mercado tenemos tal vez neumáticos de mayores prestaciones, menores prestaciones, menor calidad, mayor calidad, pero son neumáticos de primero, o sea, son neumáticos que en teoría han pasado por sus controles de calidad, que son exigentes porque estamos hablando de un componente de seguridad. ¿Ah? Y así llegaron a nuestras manos, a nuestros vehículos, para poder ser montados y, como te digo, trasladarnos con seguridad. Yo te diría que en nuestro país en general, no.
Hay neumáticos usados y hay un comercio de neumáticos usados, pero... Eso te iba a preguntar. Quizás no son de segunda mano, pero sí podemos encontrarnos de segundo uso, para decirlo de alguna forma. A ver, hoy nosotros encontramos en gomerías tal vez de barrio que existe ese comercio de neumáticos usados. El tema con el neumático usado es que vos no sabés cómo se lo utilizó ese neumático, en qué condición, y cómo garantizarte de que ese neumático está en buena condición para rodar, ¿entendés? Entonces, nosotros no recomendamos, obviamente, la colocación ni la compra de neumáticos usados. ¿Tá? Es un neumático, es un componente de seguridad. Imagínate en el vehículo, decir, che, le voy a comprar pastilla de freno usado, o le voy a poner disco usado. ¿Ah? Bueno, lo pensaría, o un amortiguador usado. Imagínate eso mismo en un neumático, y el neumático dijimos que es el único punto que me separa al suelo del auto, o sea, y que todo pasa por el neumático, entonces yo no, nada, o sea... No nos arriesgamos, no nos arriesgamos. Sobre todo para trasladar a mi familia en mi vehículo, jamás le pondré un neumático usado, porque, o sea, salvo por algo excepcional y que estoy tirado obviamente me aseguraría de que ese neumático está en condiciones de poder sacarme del paso, pero no es algo que yo recomendaría para nada, ¿no? No, de ninguna manera. Excelente, bueno, buena recomendación entonces. Sí, como vos decís, nos pasa en un lugar inhóspito que no tenemos ninguna opción. La única opción que tenemos, bueno, para llegar hasta otro lado y conseguir un neumático nuevo, lo podemos tomar, pero no se recomienda un neumático de segunda mano. Excelente. No. Bueno, Charlie, como te decimos los amigos, te súper agradezco. Hemos tenido una charla de casi una hora, súper completo. No sé si para cerrar, si tenés ganas de contarnos algo más. De que te acuerdes, algo que te haya quedado, algo importante. Que nos olvidamos, que puede ser lindo comentarlo, es sobre la rueda de auxilio, sobre el neumático de auxilio. ¿Eh? Ya sea el temporal, el finito ese que muchas veces hoy en día traen los vehículos, o mismo el auxilio mismo que igual al que tenemos montado, o uno de una dimensión estándar. De controlar también la presión de ese neumático. O sea, cuando vayamos antes de salir a la ruta o cuando controlemos la presión de los neumáticos, también controlemos el del auxilio. ¿Está bien? Porque en general nos olvidamos de controlar esa presión. O si está ok, si está inflado. Y a más de uno nos ha pasado, de encontrarnos en el medio de la ruta, ir a cambiar el neumático por el auxilio, como te digo, ya sea el temporal o ya sea el neumático estándar de auxilio tradicional que uno tiene abajo en el baúl. Y encontrarlo bajo. ¿Ah? Y sobre todo, los neumáticos temporales, como son más finitos, en general son más chiquitos que el neumático que trae el vehículo, llevan una presión de inflado hasta el doble de la presión de inflado normal. ¿Ah? En general llevan 60 a 70 PSI, un neumático de los finitos, porque van a tener que soportar el peso del vehículo con una dimensión menor. ¿Ah? Entonces, por eso, acuérdense siempre también del auxilio a la hora de controlar las presiones y de que esté en condiciones y inflado, ¿no? Inflado. Bueno, Carlos, la verdad que te súper agradezco. La información es súper valiosa, la vamos a estar compartiendo con todos los seguidores que tenemos a nivel regional. Te comprometo porque vamos a seguir haciendo estos videos, vamos a seguir llevándole información de la mano de Michelin y de FIA a nuestros seguidores, así que Charlie, te súper agradezco, muchas gracias a Michelin Argentina por sumarse y por ayudar a los usuarios. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Abrazo grande y nuevamente gracias por la invitación y poder compartir esto con ustedes. Chao, un abrazo.